Hola Waltrapas, ¿qué tal? La pasada semana, en una rueda de prensa improvisada, una comparecencia ante los medios en la puerta del hospital, Puerta del Mar, Manolo Vizcaíno indicó a los medios que el Cádiz quería acudir a este mercado de fichajes con escopeta y no con balines, haciendo referencia a que el club iba a intentar hacer un esfuerzo por traer a los mejores jugadores. Él, en las últimas comparecencias, al igual que en la destitución de Cervera, indicó que él era la cabeza visible de la Secretaría Técnica y que él no entendía pues la figura del secretario técnico en un equipo de fútbol actual. Por ello, vamos a repasar los últimos mercados de fichajes desde que el Cádiz volvió a primera el pasado año 2020. Vamos a ver pues quién ha venido, cómo ha venido y el rendimiento que ha dado cada jugador. Quiero dar datos, no quiero dar opinión, que también la voy a dar, por supuesto, pero sobre todo pues dar datos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Don't question me, why I'm hanging around. Pues igual, Trapas, vamos a repasar los últimos mercados. Espero que no quede esta pieza muy larga, ya que pues hay mucho material, es bastante denso. Hoy va a hacer este repaso cogiendo pues la web de referencia de este tipo de fichajes y de plantillas, como es Transfermarkt, una web de referencia a nivel mundial, pues donde aparecen unas cantidades que son ellos los que estiman que se pagaron por los fichajes. Ya os digo que hay fichajes que no se sabe exactamente cuánto se pagó y que son también pues cantidades aproximadas. Y vamos a analizar pues el rendimiento de estos jugadores, pues teniendo en cuenta cuánto pagó el Cádiz, pues son los números, los partidos que han jugado, goles y demás, para ver si esos fichajes han salido rentables o no lo han hecho. Bueno, y comenzamos con la primera temporada que estuvimos en primera. Y esas opciones de compra obligatoria que el presidente pues firmó y que tan buen recuerdo nos trae, ya que pues es una locura todo lo que se firmó y el despilfarro económico que ello supuso. Pero bueno, vamos a empezar como hemos dicho. El primero de todos ellos es Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez en su momento se convirtió en el fichaje más caro de la historia. Como hemos visto, pues el importe en este caso que el club desembolsó fueron 2.700.000 euros. Y aquí pues nos vamos a en este caso los rendimientos de este jugador en el Cádiz. Como todos recordamos, la primera temporada la comienza jugando y en este caso pues se le cede a mitad de temporada. Este jugador en la 2021 firmó con el Cádiz 11 partidos, los otros 14 fue con el Mallorca, en los que firmó 2 goles, marcó el gol en la famosa victoria al Barça y la semana siguiente ante el Elche, y una asistencia. Es decir, 11 partidos, 400 minutos es lo que jugó este jugador. Además, este año, pues como todos sabemos, está en la plantilla, está jugando poco, pero está en la plantilla. Y en este caso, pues esta temporada, su rendimiento, como podéis ver por aquí, ha sido solo de 16 minutos en liga. Es decir, unos números, pues a todas luces, bastante escasos y bastante paupérrimos, pues como digo, para ser el fichaje en su día más caro de la historia del club. Pasamos al siguiente jugador de esta temporada. Esta temporada, como todos recordamos y como estáis viendo, se fichó a un equipo entero. ¿Sabe? Que ahora repasaremos todos los nombres porque hay nombres que no recordaréis, pero bueno. Pero vamos a centrarnos sobre todo en el desembolso económico, ¿sabes? Los jugadores. Otro fichaje que se hizo ese año fue el del Choco Lozano, que este para mí pues sí ha sido un gran fichaje. Fue el segundo fichaje más caro de la historia en su momento, 2,5 millones de euros. Y yo creo que este fichaje pues sí que ha salido rentable. Es decir, es un jugador que ha tenido un rendimiento óptimo en el club, que
bueno, pues ha sido pieza clave en estas 3 temporadas y que bueno, en estas 3 temporadas en primera me refiero, por supuesto en el ascenso también fue un jugador muy importante y que ya digo, pues yo creo que es un jugador que para mí, fuera de duda, al margen de que haya gente que le guste más, que le guste menos, que pues este año no haya marcado todavía ningún gol, que muchas cosas, pero pues sí es verdad que no es un jugador extremadamente goleador, pero bueno, la pasada temporada marcó 7 goles en primera, que se dice pronto, y dio 4 asistencias en 31 partidos, y la temporada anterior, pues en 29 partidos marcó 3 goles y dio 2 asistencias, es decir, pues números muy buenos, y este fichaje, pues como digo, para mí ha sido un gran fichaje por números, es decir, no porque me guste más o me guste menos el Choco. Continuamos con Iván Alejo, un jugador por el que el Cádiz pagó la friolera de 2 millones de euros al Getafe, y un jugador que este sí, pues habrá opiniones para todos los gustos, un jugador que en la temporada 2020-2021 tuvo poca presencia, jugó 22 partidos, pero fueron muy pocos minutos, fueron muchos minutos de suplente, marcó un gol y dio una asistencia, en este caso, pues como estáis viendo por ahí, fueron 814 minutos lo que jugó, es decir, si lo divide, pues sale una media de unos 40 minutos por partido. Ese verano estuvo prácticamente en el disparadero, Siberia Valladolid, finalmente su fichaje se frustró y se quedó en el Cádiz. El año pasado, pues la primera vuelta no jugó prácticamente nada, y con la llegada de Sergio, pues sí que fue una pieza clave de la permanencia. El año pasado jugó 20 partidos, 1067 minutos y marcó 2 goles y dio 2 asistencias. Este año, pues por ahora, sus números son de 13 partidos, de los cuales ha jugado 679 minutos. Empezó con el rol de titular, pero bueno, la gran irrupción de Brian, pues parece que le está restando protagonismo. Este fichaje, para mí, pagar 2 millones de euros por el rendimiento que ha dado, me parece alto teniendo en cuenta los números. Pero bueno, este fichaje sí es más discutible. Es decir, yo personalmente creo, como he dicho, que no ha sido un buen fichaje teniendo en cuenta pues el importe que se pagó y los números. Pero bueno, habrá opiniones y sí que se puede discutir. Y pasamos al siguiente fichaje. Este fichaje sí es una auténtica debacle, que es el de Jorge Pombo, un jugador por el que el Cádiz pagó 1.200.000 euros. Un jugador que bueno, pues su rendimiento en el Cádiz fue prácticamente nulo. Es verdad que por ejemplo, en la temporada 2020-2021, en primera parecía que estaba fuera, pero finalmente pues se ganó un puesto ese verano. Esa temporada dijo Cervera que llegó muy bien y se ganó un puesto en los primeros partidos, pero vamos, no jugó pues prácticamente nada, y desde entonces ha ido encadenando cesiones hasta ya pues su rescisión y su venta al Racing de Santander. Un jugador pues 1.200.000 euros que se fueron totalmente a la basura, ya que este jugador no ha dado ningún rendimiento en el Cádiz, y solo el año del ascenso a primera, que tampoco fue titular indiscutible, tuvo una presencia pues que no era del todo fundamental, pues no justifican el desembolso que se hizo en este jugador. Pasamos a otro de los fichajes espectaculares, que fue el de Filip Malbasi, al que le pagamos 1 millón de euros, que se dice pronto, 1 millón de euros al Tenerife. Es decir, pues de locos. Es decir, este jugador sí que yo creo que en total en el Cádiz en primera, desde el 2020, pues no sé si ha jugado 2 partidos, 3 partidos, cuánto habrá jugado, pero vamos, es un auténtico escándalo, no saben ni las estadísticas, y fue un regalo, una inversión, una subvención, mejor dicho, que se le hizo al Tenerife, y vamos, este fichaje fue una auténtica catástrofe. Ahora seguimos con uno de los mejores fichajes que ha hecho el Cádiz
en los últimos años, sin dudas, como es el de Conan Ledesma, un porterazo, que el primer año se pagó 500.000 euros y finalmente el precio, según trascendió, fue de 1.800.000 euros. Una cantidad, pues, si me permitís la expresión, que sea mucho dinero, totalmente ridícula para el valor y los puntos que nos ha dado este auténtico porterazo. Un gran portero que ha jugado pues todo desde que llegó y es un estandarte de este equipo. La primera temporada jugó 32 partidos, se perdió los primeros y los últimos porque el Cádiz ya se había salvado y se dio pues esos minutos a David Gil. El año pasado lo jugó absolutamente todo, 38 partidos, y este año lo está jugando todo. Es decir, es un baluarte, un seguro y un fichaje pues que fue a todas luces un auténtico acierto. Es decir, igual que decimos lo malo, por supuesto hay que decir lo bueno y fue pues un auténtico acierto. Ahora ya voy a intentar, pues algunos jugadores no profundizar en ellos. Están aquí pues cesiones como por ejemplo la de Jairo, que Jairo pues bueno, tuvo una buena cesión, además al ser cesión pues tampoco hay que profundizar mucho en él, dio buenos minutos y bien, vamos, me pareció bien. Ese año llega Negredo, que llega gratis, fue un auténtico fichajazo, es decir, a mí me parece un gran fichaje, lo podemos catalogar pues dentro de los grandes fichajes, ya que pues teniendo en cuenta que llega gratis el rendimiento que ha dado Negredo, me parece pues un auténtico acierto el fichaje de este jugador, que pues trajo muchas dudas, fue bastante sorpresivo, además se anunció el día del ascenso, fue una cosa así muy rara. Pero bueno, pues sus números ahí están, sobre todo la primera campaña fue capital, marcó 8 goles en 35 partidos, y jugó 35 partidos, tela. Ya el año pasado bajó un poquito más el rendimiento, marcó, pero también fueron unos números pues prácticamente muy similares, fueron 34 partidos y 7 goles, menos minutos, claro está, pero también buenos números. Y este año pues sí que se está notando un poquito más la edad, por supuesto, y lleva 11 partidos, lleva un gol y una asistencia. Pero lleva solo 465 minutos jugados. A mí este fichaje me parece un gran fichaje, teniendo en cuenta lo que costó, que fue nada, pues me parece una gran adquisición y bueno, pues yo creo que no hay duda. Pero bueno, ahora vamos a pasar a Jane Johnson, un jugador que también llegó gratis. Voy a intentar no pararme porque si no voy a ir, pues va a ser esto eterno y tampoco es la intención. Jane Johnson, un jugador que vino gratis y que dio una primera temporada espectacular, pero espectacular, unos números de loco. El año pasado yo creo que ya tenía el coco pues más en irse que en otra cosa y la cosa no fue bien. Pero bueno, a partir de ahí ahora llega un listado de jugadores pues que bueno. En primer lugar, bueno, Pedro Alcalá dentro de lo que cabe llegó libre, fue una cesión también creo o llegó ya con el contrato rescindido, no recuerdo bien. Sí, llega libre y bueno, pues ese año cumplió con su rol en el equipo. A ver si aparecen las estadísticas de Alcalá. No, pues no aparecen. Pero bueno, estuvo ahí, recuerdo partidos, yo que sé, contra el Barcelona, por ejemplo, la victoria famosa, es decir, que no estuvo nada mal para ser gratis. Pero bueno, aquí llegan ya jugadores random, como por ejemplo Nano Mesa, que está ahora tan de moda después de su participación o supuesta participación en la Kings League. Y bueno, pues aquí pone que es libre. Yo la información que tengo, y sabéis que yo no soy de meterme en cosas de esas, pero yo la información que tengo es que el Cádiz pagó, la verdad. Pero bueno, aquí pone que vino libre, pero fue un auténtico fracaso de fichaje. Un jugador que Cervera dijo por activa y por pasiva que no lo quería. Un jugador que además no tenía ningún tipo de obligación de compra, es decir, que no. Y lo trajimos pues nada, para irlo cediendo a los diferentes equipos en los que ha ido el hombre pues pululando. Se le cede esa misma temporada en enero al Logroñés, se le cede el año pasado al Zaragoza y ya se rescinde el contrato este verano y el hombre pues ya se dedica a otros menesteres, a jugar a la Kings League, yo que sé, a sacar los perros, yo no sé lo que hará. Pero vamos.
Y este año pues se hacen fichajes total y absolutamente random como Gaspar Panadero, Dani Sostres, David Mayoral, es decir, jugadores que nadie tiene ni idea de dónde están ni de nada, ¿sabes? Pero bueno. Ese año, en invierno, llega Rubén Sobrino, que sí es una pedazo de cesión, que el año siguiente se le ficha y sí fue una gran cesión. Viene Iván Saponjic, que tiene una aparición totalmente, testimonial, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, ese año también estuvo en el Cádiz el gran Bobby Adecaye, que nadie se acordará ya de él, o los que os acordéis de él, pues lo recordáis de vuestras peores pesadillas, ¿sabes? Este hombre, bueno, pues llega en el mercado de verano y duró 3 meses en el Cádiz. Jugó, aquí lo he visto antes, jugó en el Cádiz, eran 40 minutos, una cosa así, ¿sabes? Una cosa de loco. O sea, aquí está, 33 minutos, perdón, le he puesto 7 minutos más, 33 minutos jugó. Y nada, pues fue un auténtico fracaso, que ya digo, pues duró 3 meses y nada, pues... Bueno, aquí aparecen también como fichaje, que es Sergio González, que subió del siguiente, vamos, del Cádiz B, y bueno, todos los que volvieron de cesión, que había 20.000 cedidos, que ninguno se quedó, como era pues Jovanovic, José Mato, Carmona, Dani Romera, Brian Oliván, Querol, Calle Quintana, Sergio Sánchez, Rainer, Cristian Martínez, Javi Navarro y Javi Navarro otra vez. Eso fue en el 2020. Ahora vamos a pasar 2020-2021. Y el balance de mercado de esa temporada fueron 10 millones de euros de gasto. Porque esa temporada, pues las bajas, como veis, son todo bajas y no se vende a nadie. Es decir, es todo, pues que veis Bodiger, el Castellón, Carmona, Edu Ramos, Dani Romera, Brian Oliván. Es decir, aquí todo el mundo que sale gratis. Cesiones, fin de cesiones y cosas así, ¿sabes? Y ahora pasamos a la temporada 2021-2022. Esto es hablando de lo del crecer y cosas de esas. Es decir, estamos hablando de las inversiones que ha hecho el Cádiz. Esta es la temporada que más dinero se ha gastado, ¿sabes? Que es la 2020-2021. En la 2021-2022 se gasta 6 millones de euros en la pasada, donde se fichan a Arzamendia por 2.100.000 euros, Santiago Arzamendia. Vamos a analizar también sus números, todos lo conocéis, es decir, yo creo que no hace falta recordarlo, pero es un fichaje que por estadística me parece que es un fichaje pues bastante plof. Es decir, el año pasado juega solo 14 partidos, sobre todo 460 minutos, es decir, unos 40 minutos de media por partido, presencia muy residual. Un jugador que vino para ser titular, es decir, fue un jugador que vino porque el club tenía claro que iba a largar al Pacha y al final pues afortunadamente el Pacha se quedó y bueno, pues este año jugó 5 partidos nada más, 262 minutos, es decir, son unos 40 minutos de media. Confirma eso, pues presencia bastante residual y bueno, pues un fichaje de 2 millones de euros tiene que aportar mucho más que este jugador. Como también otro fichaje de 2 millones de euros fue el siguiente protagonista, que es Tomás Alarcón. 2 millones de euros al O'Higgins. Y bueno, pues es un jugador que acabamos de ceder a Zaragoza. El año pasado empezó como un cohete. Fue una locura el impacto inicial que tuvo este jugador en el club. Y a partir de ahí, pues nada, sobre todo se lesionó, si no recuerdo mal, el año pasado y después de esa lesión no volvió a ser el mismo y él ha sido pues el gran damnificado para mí, o el único damnificado de la marcha de Cervera, ya que pues con Sergio ha tenido una presencia totalmente residual. Ahora mismo está cedido, es un jugador que todavía tiene mercado, pero también pues es un fichaje que podemos catalogar como bastante malo. Aquí ya se considera como fichaje de Ledesma, se paga pues ese 1.800.000 y
Bueno, aquí están un poco desordenados, van por coste los fichajes, no por el día que se fiche y demás. Llega Haroyan, que fue un fichaje bastante random y que bueno, pues sobre todo con Cervera tuvo su participación, pero después además se lesionó. Pues nada, pues la verdad que finalmente no tuvo éxito. Era un jugador que venía recomendado por Caparrós, que es su seleccionador, o era al menos su seleccionador. Y bueno, pues en el Cádiz, la verdad que ya digo, al principio sí que tuvo más presencia cuando estaba con Cervera, pero después ya pues se diluyó bastante. También viene gratis Álvaro Jiménez, que es un jugador que bueno, pues se cedió, ahora se le ha vuelto a ceder a Las Palmas, es un jugador que bueno, pues fue un fichaje bastante plof. Viene Martín Calderón, que Martín Calderón pues vino y ha sido pues cedido. El año pasado pues prácticamente no se ha visto en el Cádiz. En verano pues viene Milutin Osmajic, que fue otro de los fichajes totalmente random. Venía para el Cádiz B, después pues no jugó, tuvo muchos problemas extrafutbolísticos. Se ficha definitivamente a Rubén Sobrino, un buen fichaje, no se sabe por cuánto dinero, al igual que Milutin Osmajic, aquí lo veis. Y viene pues la gran apuesta de ese verano, que fue Florín Andone, un jugador que muchos apuntan que su ficha era superior a 2 millones de euros, no se sabe cuánto era lo que pagaba el Cádiz, y un jugador que en el Cádiz no jugó absolutamente nada, no marcó ningún gol, estuvo 2 o 3 minutos y poco más, y aquí pues el resto son todos de préstamo y demás. Los fichajes de verano fueron, pues como estáis viendo, muy malos, si me permite la expresión, pues fueron una basura. Y después en el mercado de invierno pues sí que el Cádiz se refuerza bien. El último día llega Lucas Pérez, un jugador que llega, aquí pone coste 200.000, no sé por qué, se hizo prácticamente oficial que costó 1 millón de euros, que es lo que en teoría, por la cantidad por la que se la vendió, en teoría no se la perdió dinero. Para mí fue un gran fichaje, un jugador que ha dado muchísimo rendimiento y que bueno, pues hasta el último día se fue marcando un gol. Un jugador que al final ha sido un poco traumático por todo lo que conocéis y bueno, es lo que hay. Viene Luis Hernández, que es un muy buen fichaje, un jugador que llega gratis del Maccabi, donde estaba ahí pues prácticamente de retiro espiritual, y desde que ha llegado yo creo que lo ha jugado prácticamente todo, si no todo. Ha sido un jugador básico, fundamental el año pasado, una pieza clave, y que lo sigue siendo este año. Además un jugador muy fiable, que se lesiona poco y maravilloso. Vino Idrissi, que Idrissi pues no tuvo quizás la presencia que todos pensábamos, pero es verdad que al final se entonó bastante y lo hizo bastante bien. Y vino Rubén Alcaraz, que bueno, pues me parece, bueno, vino cedido, ya este año ahora saldrá el importe por el que se ha pagado por él, que fue pues un jugador capital, al igual que Fede San Emeterio, que fueron pues unos jugadores capitales para el ascenso, para la permanencia, perdón. Por tanto, mercado de fichajes de invierno muy bueno, mercado de fichajes de verano muy malo. Y pasamos ya a esta temporada, a la 2022-2023, donde, bueno, el año pasado, perdón, que siempre se me va, se gastó 6 millones, como habéis visto, 6 millones 100.000 euros en fichajes en total. Y este año, en teoría ya con todo el tema de Lucas ya cobrado, el gasto es de 7 millones de euros, la diferencia mejor dicho, ya que se ha gastado 8 millones y se ha ingresado ahora 1 millón. Y los fichajes han sido Theo Bongonda, que según Transfer Market ha costado 3 millones de euros, es el fichaje más caro de la historia del Cádiz. Un fichaje que hasta ahora ha dejado muchas dudas y que no ha demostrado absolutamente nada. Un fichaje que probablemente pues todo el mundo esperábamos a un jugador de más jerarquía, de más impacto inmediato, es decir, un jugador que llegara, que tuviera experiencia en España. No ha sido así. Theo Bongonda se sigue adaptando y parece que sigue
en el último partido, que fue contra el Valencia, no jugó ningún minuto. Es bastante sintomático de la situación de Tebón Gonda. Después está Brian Ocampo, que costó 1.900.000 euros. Es un extremo que le costó adaptarse y meterse en dinámica, pero yo creo que en los últimos partidos ha demostrado que lo está haciendo muy bien y que ya está adaptado. Después los fichajes ya oficiales de Rubén Alcaraz, que llega por un millón de euros. Un muy buen fichaje para mí. Como también para mí es un muy buen fichaje fichar pues del Madrid a Víctor Chus por 1 millón de euros. Un muy buen fichaje, que es verdad que el año pasado no lo hemos saltado vino cedido, pero bueno, este año es el fichaje. Viene también gratis Zaldúa, que fue un muy buen movimiento. Lástima que se haya lesionado. Viene también Auermaville gratis. Aquí pone gratis. Que ya, pues, como todos sabéis, está cedido. Viene gratis Fede San Emeterio, que también es un muy buen movimiento para venir gratis. Y viene Antonio Blanco, un jugador que no ha jugado absolutamente nada en el Cádiz hasta ahora. Después de todo ello, pues ahora Raúl Parra se fue y ha vuelto. Y bueno, pues en este mercado de invierno hemos fichado a Yoba Diarra, que aquí ponen de coste 1.100.000 euros. Un jugador que en teoría el año pasado ya, vamos, en teoría no, probó con el Cádiz y el Cádiz no lo quiso. Ahora se dice que es directamente por exigencias de Álvaro Cervera, que no le convenció. Pues nada, Gualtrapa, aquí ha quedado esta pieza, ya que cada uno pues saque sus propias conclusiones. Ya digo, a mí me parece que el equipo, pues como ya he dicho varias veces en el canal, pues requería, sobre todo tanto en la pasada campaña en verano como este año, un esfuerzo importante por traer a jugadores de resultado inmediato. Pues repasando también el top de los fichajes más caros de la historia del Cádiz, pues para mí han sido, si no fracasos, no han cumplido con las expectativas de Savitola, pues como por ejemplo pues Bongonda, que la verdad que el proceso de adaptación de este jugador se está eternizando. Siguiente, que es Álvaro Jiménez, que todos sabemos pues el rendimiento que ha dado. Y ya digo, pues de ese top pues también sacan nombres como Arzamendia, como Alarcón, como el propio Iván Alejo, que bueno, pues ya que el club no ha gastado mucho dinero, encima del poco dinero que ha gastado en estos últimos años, se ha hecho en este tipo de jugadores que no han dado el rendimiento óptimo. Pero bueno, esta es mi opinión, quiero oír la vuestra, os quiero dar las gracias, por supuesto, por haber aguantado pues toda esta chapa que os he dado. Ya sabéis que ahí tenéis los comentarios para que podáis pues poner todo lo que pensáis en referencia pues eso a los fichajes, siempre como os digo pues con respeto, el que esté de acuerdo con la política de fichajes del Cádiz, el que no, pues ahí tenéis, os podéis expresar libremente, que me encanta, además me encanta la gente que no está de acuerdo conmigo y lo expresa pues con total educación. Para eso hice este canal, para poder pues charlar tranquilamente con otros cadistas. Y nada, chavales, pues nos vemos en el próximo vídeo. Si lo estáis viendo esto pues el día que lo estoy subiendo, hoy voy a hacer un directo en Twitch con Hilde. Y nada, que sois los mejores. Un abrazo, chavales. Adiós, Guartrapa.